Bien, buenas noches con todos y todas, dándoles la bienvenida también a este curso. Me es de mucho gusto también yo poder estar aquí presente para poder ayudarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Bien, como parte del temario indicado, los primeros temas a tratar es el que ustedes están pudiendo ver en pantalla, que es gestión pública y modernización del Estado peruano, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poco sobre este tema. Y me dicen, Nancy me dice que no se escucha, ¿no se me escucha? No, sí, bueno, yo sí, Nancy García sí escucha, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto, pero Nancy Palacios aquí me decía, no se escucha. Ya, muchísimas gracias, Nancy. Bien, entonces vamos a iniciar conversando y hablando un poco sobre este tema. Permítanme un segundo. Bien, iniciando, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Estado para poder ir dándole forma al tema. Bien, el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado y de la población. Constitucionalmente, la República del Perú, es decir, nuestro país, se declara un Estado democrático, social, independiente y soberano. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Ya en unas diapositivas más vamos a ir hablando un poco sobre ese tema. Lo que legitima el poder del Estado es el derecho, el orden jurídico que regula el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las leyes por las que debe regirse la colectividad. Al mismo tiempo que lo legitima, el derecho limita la acción del Estado, pues los valores que forman el cuerpo jurídico emanan de forma directa o indirecta del conjunto de la sociedad. Los elementos son, como ustedes pueden ver, gobierno, población, que somos todos nosotros, territorio, nuestro territorio nacional, y la organización jurídica. Vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el gobierno. Es el conjunto de personas organizadas políticamente que acceden al poder y los órganos revestidos de poder para expresar la voluntad del Estado y hacer que ésta se cumpla. Gobernar es ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. El poder emana del pueblo, o sea, porque nosotros somos quienes elegimos a los gobernantes. Quienes lo ejercen lo hacen en representación del pueblo y con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. A través del poder se ejerce la suprema potestad rectora y coactiva del Estado, en el marco de la ley, la cual le da competencia y facultad a este para cumplir con sus fines y objetivos. Bien. ¿Qué es la administración pública? Como ustedes pueden ver aquí, la administración pública es una organización con poder estatal, compuesta por un conjunto de entidades públicas organizadas, según lo establecido por la Constitución Política y leyes, que en ejercicio de potestades administrativas realizan sus respectivas atribuciones con la finalidad de satisfacer el interés general de la sociedad, es decir, el interés de todos nosotros, ¿no? Hablando un poco de la función administrativa del Estado, es los recursos públicos, cómo gestionan las decisiones públicas y las políticas públicas y marco legal. ¿En bien de quién o a gestión de quién? Bienes y servicios para el ciudadano, para todos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿administración y gestión pública son similares o son diferentes? Corresponde, de alguna medida, según lo que aquí he colocado, a dos periodos distintos de la teoría de la administración pública o dos formas de ver el mismo objeto, ¿no? Se habla hoy en día de la gestión pública moderna, que está enfocada mucho más para nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? A diferencia de la administración pública, digamos, tradicional, la que se manejaba hace un tiempo atrás. Hablamos de la administración pública tradicional, como les refería, ¿no? Era tradicional, estático, centrado en lo formal del fenómeno administrativo, es decir, cumplir procedimientos de manera muy cerrada, muy parametrada, ¿no? Hoy en día, dentro de lo que se está hablando, se está gestionando sobre la nueva gestión pública, es una gestión mucho más dinámica,
centrada en las acciones, en las estrategias, en los resultados, las evaluaciones, porque recuerden que lo que no se mide o lo que no se evalúa no se puede gestionar. Entonces, nosotros, si queremos ver oportunidades de mejora, tendríamos que siempre estar viendo eso, ¿no? Bien, dentro de la nueva gestión pública, como les indicaba, es una gestión dinámica, centrada en las acciones, es decir, en lo que se realiza, en las estrategias, qué estrategias se pueden realizar dentro de las diferentes instituciones del Estado para el bien de la ciudadanía, ¿no? De todos los usuarios que somos nosotros y nosotras. Las evaluaciones, la retroalimentación en el quehacer administrativo, ¿no? Se evalúa constantemente para ver qué oportunidades de mejora se puedan dar para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es la gestión pública? Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades de la administración pública tienden al logro de sus fines, objetivos y metas enmarcados en las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo, desde el enfoque de procesos. Comprende el conjunto de procesos que se realiza a través de la gestión de las políticas públicas, planes, programas y uso de recursos, para la provisión satisfactoria de bienes y servicios a los ciudadanos y ciudadanas que hacen ejercicio de sus derechos constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día se recalca, y se utilizan mucho diferentes tipos de procesos, los cuales son respetados, ¿no? Y establecidos en las diferentes instituciones para que estos procesos puedan traer soluciones satisfactorias, o en todo caso, digamos, recompensas dentro de la misma institución. Todo es mucho más ordenado, mucho más dinámico y mucho más interactivo, también hablando de esa manera. Aquí les muestro un poco el desarrollo normativo sobre la modernización de la gestión pública, cómo se ha venido dando durante el tiempo a partir del 2002. Como ustedes pueden ver, esta es una línea de tiempo donde el 2002 hablamos sobre la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley 27658. Hablamos también de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que esto es muy importante, que quiere decir de que todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a poder ver a través de las diferentes webs de las instituciones públicas todo lo que se viene gestionando, ¿no? En el 2002 hablamos sobre la Ley de Código de Ética de la Función Pública. De ahí nos vamos hasta el 2007, donde se habla de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158. En el 2010 salió la Estrategia para la Implementación del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En el 2012 hablamos sobre la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública y el primer Plan de Acción del Perú para un Gobierno Abierto 2012-2013. Cuando hablamos de gobierno abierto, es decir, hablamos de un gobierno que está precisamente, como su nombre lo dice, abierto para la ciudadanía. Es decir, que el ciudadano y la ciudadana puedan saber y estar informados sobre las diferentes gestiones que se están realizando dentro de las instituciones públicas como dentro de los diferentes poderes. ¿Ya? En el 2013 hablamos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, del Plan de la Implementación de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016 y la Ley del Servicio Civil, que es algo de lo que vamos a hablar luego, que es muy importante. Bien, todo esto ha generado la consolidación gradual y ordenado del sistema de modernización de la gestión pública en el Perú. Dentro de los instrumentos que se han venido utilizando para la modernización de la gestión pública, vamos a hablar de los siguientes. El 1 de noviembre del 2012 se habla, o salió, mejor dicho, el Decreto Supremo 109-2012 de la PCM, donde aprueban la estrategia para la modernización de la gestión pública. El 9 de enero del 2013 salió el Decreto Supremo número 004-2013, donde aprueban la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El 18 de mayo del 2013 sale la resolución 125-2013 PCM, donde aprueban el Plan de Implementación de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, el cual se viene trabajando hasta la actualidad, que ahora ya es hasta el 2021. Esta pregunta es muy importante, ¿no? ¿Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Ustedes pueden ver aquí que he mencionado algunos inconvenientes que se pudieron identificar durante años atrás, y por ese motivo se ideó el poder modernizar la gestión pública. Muy aparte también que obviamente
los tiempos vienen cambiando y tenemos que ir desarrollándonos en base a las nuevas tecnologías y nuevas estrategias o procedimientos que se vienen dando en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones. De repente habían posiciones o algunos puestos de trabajo que no estaban bien evaluados, bien analizados. Entonces se ha visto el poder revisar organigramas, generar análisis de puestos para poder diseñar las posiciones correctamente, ¿no? Otro punto a ver es el ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano, ¿no? Dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Qué importante es esto. Si nosotros no generamos un plan ideal o un buen plan, el presupuesto no va a poder ser utilizado de manera correcta, no va a poder existir un registro y saber, digamos, o hacer una evaluación y un estudio correcto para el planeamiento que se realiza año tras año, ¿no? Carencias en infraestructura y equipamiento y logística de las entidades. Precisamente, si es que de repente no se hace una buena evaluación tanto de los procedimientos, de las herramientas que necesitan las personas y las diferentes infraestructura, equipamiento que necesitan los profesionales para poder ayudar a la ciudadanía dentro de un plan establecido, esto sería, digamos, se podría dar, pero de manera equivocada, ¿no? Se haría un mal estudio, una mala evaluación sobre esos temas. Una inadecuada política y gestión de recursos humanos. Qué importante es este tema. Dentro de lo que ustedes pueden ver, las instituciones, tanto como las empresas privadas, el mayor aporte, el mayor valor que tienen es el recurso humano. Nosotros, las personas, somos los y las que gestionamos las instituciones. Entonces, es importante poder conocer y evaluar las funciones correctas que debe tener cada posición, las responsabilidades que deben tener cada persona, cada posición, de igual manera las herramientas que debe tener la persona para poder desarrollar un trabajo idóneo, ¿no? Porque de nada sirve nosotros poder exigir a la persona si es que de repente no cuentan con los materiales necesarios para poder realizar su trabajo de manera correcta. Y esto viene necesariamente atado y amarrado de la mano con la gestión de recursos humanos. Una carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, ¿no? Antiguamente, de repente, la comunicación no nos ayudaba mucho para poder conocer y saber un poco más sobre las diferentes entidades públicas, digamos, desde el punto de vista del usuario, pero desde el punto de vista del servidor público o servidora pública, también, ¿no? Ahora hay un mayor acceso a la información y también mayor acceso a poder capacitarse y poder desarrollarse dentro del conocimiento para un óptimo desarrollo profesional. La falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados. Antiguamente, según lo que se ha estado evaluando, se daban procedimientos o se ejecutaban algunas acciones, pero no se hacía el seguimiento correspondiente. Por tal motivo, esto implicaba o no ayudaba a que las cosas avancen de manera correcta, como les informé, ¿no? Lo que no se mide no se puede gestionar, lo que no se evalúa, porque no sabemos dónde existe la oportunidad de mejora. Entonces, con la evaluación de los resultados, vamos a poder saber qué oportunidades tenemos para mejorar en diferentes procedimientos o diferentes acciones que se están realizando dentro de las diferentes instituciones. Ineficiencias en los procesos de producción, débil articulación intergubernamental e intersectorial. Ahí acá hablamos un poco de la falta de comunicación y cohesión entre los equipos de las diferentes instituciones públicas, ¿no? Que a veces, y en su gran mayoría, tienen que estar articuladas. Bueno, la problemática, todo esto llevaba a un bajo desempeño del Estado, lo que generaba en los usuarios y usuarias desconfianza e insatisfacción ciudadana. A partir de ello, la PCM se ha propuesto emprender un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial y operacional. La administración pública guiada por los resultados para el ciudadano y ciudadanas. La política de modernización de la gestión pública. ¿Cuál es la visión que tiene esta política? Como ustedes pueden ver aquí el mapa de nuestro maravilloso país, Perú, lo que se busca es un Estado moderno, que refiere a qué? A orientar al ciudadano de manera correcta, a que sea eficiente,
a que sea abierto, que todos y todas podamos saber y conocer lo que se viene realizando en las diferentes instituciones públicas, por ejemplo, en los diferentes procesos de selección, son concursos públicos, y que el Estado sea unitario y descentralizado, ¿no? Sobre todo eso. Y algo muy importante que se viene trabajando hoy en día, que seamos un Estado moderno, un Estado inclusivo, que busca asegurar en todas sus acciones que todos y todas las ciudadanos y ciudadanas tengan igualdad de oportunidades buscando cerrar las brechas existentes, tanto como brechas de género, como diferentes brechas que pueden existir, hablando de las personas con discapacidad. Hablamos de un Estado inclusivo, que haya oportunidades para todos y para todas por igual. Bien, el objetivo que tiene esta política es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, ¿no? Qué importante es el poder tener estrategias, poder tener una política de modernización que esté netamente enfocada en el impacto positivo hacia el bienestar del ciudadano y el avance del país, el desarrollo en general, ¿no? Hablando de manera como país, también como de manera independiente, hablando de ciudadanos, porque mientras mejores profesionales existan, el país avanza cada día más. Bien, ¿qué comprende la modernización de la gestión pública? Es un proceso político-técnico de transformación de actitudes y fortalecimiento de aptitudes, ¿no? No confundir actitudes con aptitudes. Actitudes, hablamos de cómo yo puedo afrontar una situación, ¿no? La actitud que yo tengo hacia algo. Y aptitud es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, el desarrollo de diferentes temas que puedo adquirir. Bien, entonces habla de un proceso político-técnico de transformación de actitudes, actitudes positivas, si lo quieren ver así, y de fortalecimiento de aptitudes, es decir, fortalecer y desarrollar el conocimiento que yo pueda tener, o que los servidores y que los ciudadanos también tengan, ¿no? De agilización de procesos, simplificación de procedimientos. Qué importante es ese tema de agilización de procesos. Hoy en día, diferentes instituciones han diseñado procedimientos que realmente a los ciudadanos nos ayudan mucho para poder agilizar trámites. Antes uno de repente podía demorarse toda una mañana haciendo un trámite. Hoy en día hay máquinas que te permiten conseguir, por ejemplo, una partida de nacimiento, ¿no? Entonces, ahí hablamos también de simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como con los planes nacionales e institucionales, ¿no? Sabemos que no todas todavía tienen esos sistemas implementados, pero poco a poco las instituciones públicas están buscando precisamente perfeccionar todo esto, ¿no? Ahora, dentro de la modernización de la gestión pública, hablamos de 3 ejes transversales y 5 pilares centrales. Los ejes transversales es el gobierno abierto, que es lo que les comenté hace unos minutos, el gobierno electrónico, que quiere decir que el gobierno tiene que digitalizarse, tiene que estar a la vanguardia de la era, ¿no? De la era digital. Entonces, hoy en día tenemos la facilidad de poder tramitar o hacer diferentes gestiones a través de una computadora, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que hoy en día también se pueden realizar algunos pagos al Banco de la Nación a través del Internet. Ya no es necesario de repente acercarse al banco, como también otras instituciones han generado esta facilidad, ¿no? Y la articulación interinstitucional, que esto es muy importante, que las diferentes entidades públicas estén articuladas o haya una buena comunicación entre ellas para que los procedimientos y procesos precisamente puedan avanzar de manera óptima, ¿no? ¿En beneficio de quién? Del ciudadano y de la ciudadana, ¿no? Esto de repente una persona tiene que hacer diferentes trámites en diferentes instituciones, entonces esto es lo que se busca, que precisamente facilitar la gestión al ciudadano, al usuario. Dentro de los 5 pilares centrales, hablamos del primer pilar, que es políticas públicas, planes estratégicos y operativos. El segundo pilar, que es presupuesto para resultados. La importancia de los presupuestos para poder desarrollar algunos planes. Tercer pilar, gestión por proceso, simplificación administrativa y organización institucional.
El cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, ¿no? Que se refiere netamente a servir, a, a que las personas puedan adquirir posiciones dentro del Estado, dentro de una forma meritocrática por concursos públicos y midiendo sus capacidades. Y el quinto pilar, que es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Todo esto ayuda mucho a la gestión del cambio, en lo que es referido a gestión pública moderna. Estructura del Estado peruano. Bien, vamos a hablar un poco sobre la estructura del Estado peruano y la importancia de cada una de ellas. Como este tema me imagino que ya cada uno de ustedes los debe conocer, pero igual vamos a hacer como que un refresh para poder armar de manera ordenada todo lo que vamos a venir hablando durante estas sesiones que vamos a tener los días miércoles. Bien, el Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, lo cual evita la concentración absoluta del poder y garantiza la libertad de los ciudadanos. Qué importante es esto, ¿no? El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, lo cual evita la concentración absoluta del poder y garantiza la libertad de los ciudadanos, ¿no? Esto es lo ideal, la separación de poderes para que precisamente no haya una confabulación entre todos y todas, ¿no? Por esa razón tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A ellos se suman los organismos constitucionalmente autónomos, además de los gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia, ¿no? ¿Alguien me puede mencionar algún organismo constitucional autónomo quizás? Si alguien quiere mencionarlo, si no, no hay ningún El inconveniente. Tribunal Constitucional. Podría ser no, esos pertenecen al Poder Judicial. Podría ser, por ejemplo, la RENIEC. Ah. ¿Ya? Es un poder, digamos, un organismo, perdón, constitucionalmente autónomo, ¿no? Ahorita vamos, muchísimas gracias. ¿Quién fue la que participó para agradecerte por tu nombre? Nancy García. Nancy, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación. Ahí en el chat. El INEI, correcto. A ver, ahora vamos con la siguiente. Vamos a hablar sobre el poder legislativo. El poder legislativo, hablamos netamente del Congreso de la República, ¿no? Está representado, como indica aquí en el texto, por el Congreso de la República, compuesto por una sola Cámara, representado por 130 congresistas elegidos en forma directa, es decir, por votación popular, ¿no? Todos y todas nosotros hemos en su momento ido a votar y las personas que nos representan están ahí en el Congreso, quienes realizan funciones legislativas de fiscalización, de control político y las que establece la Constitución, sobre todo, ¿no? Hacen velar mucho el tema de la Constitución. Sus funciones principales son la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, la eventual reforma de la Constitución, funciones especiales como designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y a ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros, ¿no? Ahora vamos sobre el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo o Gobierno Nacional es el poder del Estado que dirige la política general del gobierno. Administra el presupuesto público, implementa o reglamenta las leyes y vigila que se cumplan. Además, el Poder Ejecutivo planifica, norma, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. En el Poder Ejecutivo está integrado por la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, los ministerios, los ministros y programas y proyectos sociales y proyectos especiales, perdón, fondos y empresas públicas. Finalmente hablemos del Poder Judicial, que tiene como función principal la administración de justicia. El objetivo es garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los ciudadanos. Para ello se basa en la Constitución, las leyes y demás normas. Se encarga de hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Cuenta con órganos de gobierno y administración, órganos jurisdiccionales y órganos de control. Los órganos de gobierno, vamos a hacer solamente mención rápidamente. Los órganos de gobierno y administración, la Sala Plena de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial.
Dentro de lo que son órganos jurisdiccionales está la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados y finalmente los órganos de control. Ahora vamos a tocar el tema sobre la importancia del gestor público, ¿no? Es decir, la persona que está trabajando en el Estado para todos los usuarios y usuarias. El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco del mandato que le asigna su ley de creación, ¿no? Quiere decir que cada persona va a cumplir sus tareas y funciones en base a la posición que va a tener. Y es importante que conozca estas funciones también, ¿no? Para que precisamente las pueda realizar de manera óptima. Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como ejecutante, tienen que actuar de manera articulada y complementaria dentro del escalón que les asigna la organización. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante y por eso lo voy a volver a mencionar. Las autoridades políticas en su rol decisor y el servidor público como ejecutante, es decir, la autoridad política como la persona que implementa y el servidor público como la persona que lo ejecuta, que lo realiza, tienen que actuar de manera articulada y complementaria dentro del escalón que les asigna la organización. Bien, sobre todo también el que haya una buena comprensión y un buen entendimiento de lo que se indica y de lo que se debe hacer, para que no exista ningún problema a la hora de ejecutarlo, ¿ya? Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar políticas que conlleven a enfrentar y resolver problemas que afectan a la comunidad en los diferentes ámbitos de su responsabilidad. Estas políticas son adoptadas individualmente o reunidos en el colectivo al que pertenece. Consejo de Ministros, consejos regionales, consejos municipales, un directorio, etc. Por su parte, los servidores y servidoras públicos y públicas ponen en práctica las políticas haciendo uso de un conjunto de tecnologías de gestión e instrumentos de orden normativo y gerencial. Aquí voy a hacer mención de 3 puntos muy importantes que lo he mencionado como elementos a tener en cuenta para que la gestión sea articulada e integral, ¿no? Sea, mejor dicho, trabajada de manera óptima. El primero es visión y liderazgo compartido. A ver, permíteme, alguien me está escribiendo en el chat. Exacto, más eficiente. Perfecto, Fernando. Para que sea mucho más eficiente. Hablamos primero de la visión y liderazgo compartido. El gestor público debe organizar sus actuaciones en un mismo sentido y atraídos por un propósito común, con capacidad prospectiva donde el liderazgo no es individual, sino de trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Qué importante es esto? Precisamente este elemento, este punto, va a poder ayudar a que los equipos trabajen de manera idónea, de manera correcta, puedan cohesionar. ¿Qué es lo que sucede? A veces se cree que en los equipos de trabajo solamente existe un líder o una lideresa, y no es así. En un equipo de trabajo pueden haber diferentes líderes, y es precisamente cuando existe esa comunicación y ese trabajo en equipo, cuando se descubren esas potencialidades y se pueden dar soporte entre todos y todas, ¿no? Entonces, la visión y liderazgo compartido es el que el gestor público debe organizar sus actuaciones en un mismo sentido y atraídos por un propósito común, que quiere decir que el equipo tiene que tener un mismo horizonte, todos deben saber exactamente hacia dónde apuntan, qué van a realizar, con capacidad prospectiva donde el liderazgo no es individual, sino de trabajo en equipo. Otro elemento importante a mencionar es el sentido de misión. El cumplimiento de responsabilidades debe responder a un proceso de gobierno y gerencia estratégica, para que el proceso de toma de decisiones sea focalizada en función de las metas establecidas en beneficio del ciudadano o ciudadana, en correspondencia de la misión institucional con la visión. ¿Bien? Y agentes de cambio efectivo. Ante los permanentes cambios de orden económico, social, tecnológico, cultural, entre otros, producidos en el mundo global, es fundamental la reinvención del liderazgo, pasar de los liderazgos individuales a los liderazgos colectivos, de conocimientos, actitudes y habilidades, la capacidad de negociar, de construir equipos, de actuar con honradez y transparencia, de administrar la tensión y el conflicto y quizás sobre todo de mantener la credibilidad necesaria para dirigir procesos de cambio para la mejora
para mejorar la gestión pública y que éste se ponga al servicio del desarrollo integral y sostenible. Bien, qué importante es esto de agentes de cambio efectivo. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Dentro de estos años que han pasado, estos 2 años, años y algo más, la pandemia nos ha llevado a muchos cambios, ¿no? Entonces, justo aquí hablan precisamente de los diferentes liderazgos que se deben dar. Entonces, creería yo, por lo que yo he podido estar investigando y trabajando con diferentes equipos, de que realmente los liderazgos, la pandemia hizo que los liderazgos se potencien y se hagan colectivos, porque precisamente habían personas con mejores habilidades en ciertos temas o mayor conocimiento en ciertos temas que otros, y los equipos se han venido cohesionando de manera óptima. Es más, dentro del Estado también, a raíz de la pandemia, se tuvieron que establecer nuevas políticas, nuevos procedimientos para que todas las entidades públicas puedan seguir trabajando, ¿no? Porque a pesar de que estábamos, digamos, sin poder salir de casa y haciendo uso del trabajo remoto, no podíamos dejar de nosotros realizar diferentes solicitudes, y por ese mismo motivo el Estado tampoco podría parar, ¿no? Entonces, qué importante es este tema de agentes de cambio efectivo. Poder ser agentes de cambio, pero no solamente pensar en que vamos a cambiar porque la situación lo pide, sino es vamos a cambiar pensando en la mejora de los procesos, los procedimientos que se puedan dar. Obviamente, de manera coyuntural, la situación lo pide, pero qué impacto positivo tiene a futuro, ¿no? Porque la situación puede parar, puede cambiar, pero ese procedimiento o ese cambio que uno ha hecho se va a quedar establecido a futuro. Ahora vamos a hablar un poco, ya cambiando de tema, sobre lo que viene a ser la ética de la función pública. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ahora, siguiendo el temario, vamos a hablar sobre la importancia y sobre que en verdad yo lo considero que es algo fundamental dentro de lo que viene a ser la función pública, ¿no? No sé si aquí dentro de los presentes habrán personas que trabajen en el Estado, pero es muy importante ser ético profesionalmente en cualquier tarea que uno desarrolle, en cualquiera que sea. Pero dentro del Estado es mucho más, con mucho más motivo y mucho más razón, ¿no? Porque las personas que trabajan en el Estado están al servicio de la ciudadanía, están pensando en el pro de las personas que, que buscan una ayuda, un soporte en cualquier institución y en el gobierno, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre la ética de la función pública. Ética y moral son términos etimológicamente equivalentes. El vocablo etique, ética, procede del griego ethos, que significa hábito, carácter. El término latino mos moris, del que procede moral, significa costumbre o que tiene buenas costumbres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hablamos de que nuestras buenas costumbres tienen que ser un hábito para nosotros, ¿no? Tiene que ser parte de nuestro carácter, tiene que ser parte de nosotros. No es que tienen que decirnos que debemos hacer las cosas bien, sino que eso ya debe estar dentro de nosotros. Debemos saber nosotros qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, ¿qué es ética? La reflexión personal que orienta las decisiones y acciones tomando como referencias los valores aceptados como buenos socialmente. Qué importante es esta parte cuando dice la reflexión personal, porque cuando uno va a tomar una decisión de mucha importancia, si uno es ético, profesionalmente hablando, y como persona, obviamente, esa reflexión, por así decirlo, no va a tomar mucho tiempo. O sea, esa decisión no va a dudar. No es, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Sabiendo, obviamente, que es lo correcto, ¿no? Entonces, qué importante es el tema de la ética, que va ligado también mucho a los valores de las personas, ¿no? La reflexión colectiva que fundamenta las normas y leyes de convivencia social es propia de los seres humanos, está en nosotros, ¿ok? La ética está en nosotros. Se elige ser ético, libertad personal, y se aprende a hacerlo. Exacto. Supone responsabilidades ante las consecuencias de nuestras decisiones. Qué importante es este tema de suponer
responsabilidades ante las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros debemos hacernos cargo de todas las decisiones que tomemos. Entonces, si hablamos de ética profesional, de ética en la persona, es porque cuando uno toma una decisión, uno evalúa qué es lo que va a realizar. Y dentro de ese pensamiento o esa evaluación, mejor dicho, dentro de esa evaluación se vienen muchos pensamientos, dentro de los cuales puede saltar y va a saltar mucho nuestra moralidad, nuestro tema y nuestros valores, ¿no? Como les indicaba hace unos minutos. Qué importante es el poder tomar una decisión de manera racional, ¿no? Haciendo valer la importancia de nuestros valores. Y punto final es que pretende ser universal. Hablemos ahora de la ética pública. La ética pública son las relaciones que se producen entre personas, colectivos e instituciones en el ámbito público, que se basan en criterios de justicia y de respeto por las normas convenidas socialmente. La ética pública, nuevamente, son las relaciones que se producen entre personas, colectivos e instituciones en el ámbito público. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas interactuamos, desde el funcionario, desde el servidor, desde la institución, desde el usuario, desde la usuaria, hacen interacciones. Entonces, todas estas interacciones deben ser éticamente correctas. ¿Bien? Dentro de lo que es la función pública, es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades públicas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que trabaje en una institución pública está realizando y está representando esa institución, ¿no? Entonces, esta persona, más allá del nombre que pueda tener, es un representante del Estado, porque esa institución es pública, es del Estado. ¿Bien? Entonces, la importancia que tiene el hecho de poder ser funcionarios, servidores públicos, es para tenerlo en cuenta siempre, ¿no? En toda actividad que nosotros realicemos, tenemos que tener presente que somos personas que representamos al Estado. La ética pública. Ética aplicada a la función pública. Constituye una rama de la ética que guía la recta actuación de los y las funcionarios y funcionarias públicos en la administración de los intereses de los ciudadanos, ¿no? La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta de la persona que desempeña una función pública. Se refiere a los actos humanos realizados por gobernantes y funcionarias públicos en el cumplimiento del deber. Los derechos humanos son exigencias éticas. Qué importante es el tema de señalar principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta de la persona. ¿Por qué? Dentro de la psicología hay diferentes evaluaciones que pueden medir o evaluar diferentes valores o los valores y el nivel de honestidad que pueda tener las personas. Pero estas evaluaciones obviamente te van a poder dar una ayuda, una orientación, un indicador de la persona, ¿no? ¿Qué probabilidad podría existir? Pero la decisión es algo que la toma la persona en el momento. Entonces, obviamente, una persona que tiene los valores mucho más planteados, que es éticamente correcta, va a ser, como les indicaba, va a ser mucho más sencillo tomar una decisión. O sea, apenas le ofrezcan algo incorrecto, la persona va a decir no, sin pensarlo. Pero una persona que de repente tiene algunas dudas o no ve que sea algo malo, automáticamente o va a entrar en confusión o simplemente va a ceder a esa propuesta equivocada que le pueden hacer, ¿no? Dentro de lo que viene a ser sus funciones en el Estado. ¿No? Entonces aquí por eso habla, ¿no? Se refiere a los actos humanos realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. Y este punto número 3 también es importante. Los derechos humanos son exigencias éticas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en algún momento, si es que nosotros ocupamos alguna posición de líder, jefe, jefa, o en algún momento con cualquier persona que interactuemos, el ser éticos también implica el poder ser amables con las personas. ¿Bien? El ser amable con las personas, el poder respetar los derechos de las personas y darles el valor que se merecen. Bien, no poder
no tratar mal a nadie, ni tampoco aprovecharnos de las personas. Fines de la función pública. Los fines de la función pública son el servicio a la nación de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y la obtención, de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, que es de lo que hemos estado hablando. Entonces ahora, por eso entienden un poco cómo hemos venido, digamos, desarrollando el tema para que puedan, estos temas puedan ir juntándose y sea de mayor entendimiento para todos ustedes. Bien, entonces, los fines de la función pública son el servicio a la nación, ¿no? Respetando lo que indica la Constitución política. Bien, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, digamos, o las personas que trabajan para el Estado, tienen que ser eficientes respetando las políticas establecidas. O sea, es decir, con lo que yo tengo que hacer un trabajo genial y tengo que respetar las políticas que me dan. No puedo saltarme la valla, digamos, por querer hacer algo mejor, no puedo saltarme una norma, no puedo saltarme una política. ¿Bien? Con esto, ¿con qué finalidad? Que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley del Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, ¿no? Cuando hablamos de recursos públicos, hablamos de todo tipo de recursos, ¿bien? Tanto de económicos como recursos, digamos, humanos, también como infraestructura. Tenemos que priorizar y optimizar el uso de los recursos. Tenemos que darle la importancia y el valor a cada uno de los recursos, ¿no? Dándoles el uso necesario, no aprovecharse de estos, sino utilizarlos de manera correcta. Los principios éticos del servidor y servidora pública, digamos, los que están más ligados a ellos o los que deberían tener más presente, son 8. Aquí tienen 4 y aquí tienen otros 4 más. Los voy a leer para que ustedes puedan entenderlos mejor. Bien, el primero de ellos es el respeto. Quiere decir que tiene que adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Bien, el otro es el número 2, probidad. Actúa, es decir, el funcionario o el servidor público tiene que actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, ¿no? Acá, si vienen y me ofrecen algo y yo digo, uy, esto me podría ayudar a mí, no. Éticamente tiene que primar este principio, la probidad. Es no, y yo estoy trabajando aquí para el bien de la ciudadanía, no para mi bienestar. La eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, ¿no? Ser eficiente al 100%. Idoneidad. Aptitud técnica, legal y moral. Es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor-servidora público debe capacitarse permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. Bien. Ahora vamos con lealtad y obediencia. El servidor público debe actuar con fidelidad y solidaridad. Cumple las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución, ¿no? Acá es muy importante eso, ¿no? El poder ser solidarios y leales, digamos, a la institución en la que trabajemos, a los procedimientos y a nuestras jefaturas, salvo, como indica aquí, algunas ilegalidades manifiestas que nosotros podamos ver o que nos puedan indicar. Lo que debemos hacer es automáticamente reportar esto, ¿no? Porque no es parte de lo correcto dentro de los procedimientos establecidos. Bien.
principio ético es la justicia y equidad. Otorga a cada uno de lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con subordinados y con la ciudadanía en general. Bien, siendo justos y poder buscar un principio de equidad es fundamental dentro de una institución, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se busca mucho el respeto y la equidad hacia las personas con discapacidad, ¿no? Hay personas que trabajan en diferentes instituciones públicas y tenemos que velar por los ajustes razonables para que estas personas puedan desempeñar sus tareas tranquilamente y de manera óptima, ¿no? Hablamos del siguiente punto o el siguiente principio, que es la veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Lealtad al Estado de Derecho. La funcionario o funcionaria de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Bien, y ahora vamos a hablar de los deberes de la función pública. Son 5 deberes. La neutralidad. El funcionario o servidora pública debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Bien. Transparencia. Debe ejecutar los actos de servicio de manera transparente. Ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. La servidor pública, debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Por ejemplo, los procesos de selección que se vienen manejando dentro de los concursos públicos en diferentes entidades, ustedes pueden entrar a la página de cada entidad y pueden ver el proceso, ¿no? Cómo se viene dando. Quiénes son los postulantes, quiénes pasaron, digamos, la primera prueba de conocimientos, quiénes pasaron la segunda fase, todo el proceso hasta llegar a la persona que fue seleccionada en base al concurso público, ¿no? De eso hablamos de transparencia. Entonces, que toda la información pueda ser visualizada para el bien de todos y todas. Ejercicio adecuado del cargo. No debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. Uso adecuado de los bienes del Estado. Esto también lo habíamos mencionado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares. Bien, no debo aprovecharme, digamos, de las herramientas o bienes que yo tengo en base a mi posición para un bien propio o hasta de mi familia, ¿no? No, todo debe ser utilizado de manera correcta. Y finalmente, vamos a hablar sobre la responsabilidad, que es que todo y toda servidora pública debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. ¿A qué se refiere de forma integral? Se refiere que yo tengo que ser íntegro en lo que realizo. Es decir, que lo digo, yo lo hago. No es solamente decir las cosas, digo, no hay que mentir y sin embargo, después de 30 minutos estoy diciendo una mentira. Hay que ser íntegros. Lo que yo predico, lo que yo digo, también lo realizo. Hace unos minutos también yo hice una pregunta y si no me equivoco, Nancy García, me dijiste el TC, ¿no, Nancy? Sí, el Tribunal Constitucional, sí. Sí, está bien, perfecto. Muchísimas gracias, es correcto. No había entendido bien. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es el servicio civil peruano, que se refiere a la ley Servir. ¿Alguien de aquí de los presentes tiene algún conocimiento sobre este tema? Es lo que actualmente nos está rigiendo la parte administrativa, algo así. O sea, Exacto. lo que se refiere a procedimientos, a sanciones. Exactamente. Es el ente rector, digamos, el ente fiscalizador que se encarga de ver toda la parte de recursos humanos dentro de las diferentes instituciones públicas, pues, ¿no? Servir. Bien.
Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema. Servir dentro de lo que viene a ser el decreto legislativo número 1023. Este decreto sale el 20 de junio del 2008, ¿no? Donde se indica de que se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil. A ver, acá hay alguien que está interviniendo. Tiene competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la administración pública. Exactamente, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Bien, entonces este ente ha sido creado, Servir, fue creado el 20 de junio, mejor dicho, el decreto legislativo fue dado el 20 de junio del 2008. Bien. ¿Cuál es la finalidad? Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil, ¿no? Quiere decir, de todos los servidores y servidoras del Estado, como lo había indicado Fernando. Dentro de lo que viene a ser el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, dentro del sector público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos, tal cual como lo había comentado nuestra compañera Nancy y también nuestra compañera Fernanda. Bien, el sistema está integrado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es Servir, las diferentes oficinas de recursos humanos de las entidades y el Tribunal del Servicio Civil. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el Tribunal del Servicio Civil porque ya hemos hablado sobre lo que es Servir y bueno, tenemos conocimiento dentro de lo que vienen a ser las diferentes oficinas de recursos humanos de las entidades que obviamente están regidas por lo que Servir indique, ¿no? El Tribunal de Servicio Civil es el órgano integrante de Servir. Tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del sistema. Es un organismo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Se aboca a recursos de apelación en materia de, es decir, el Tribunal de Servicio Civil, puede ver todo lo referido en tema de apelaciones a acceso al servicio civil, es decir, procesos de selección, ¿no? Postulaciones, pago de retribuciones, evaluación y progresión en la carrera, el régimen disciplinario y la terminación de la relación de trabajo. Recuerden de que dentro de este, digamos, sistema administrativo, van pasando por escalas donde la última, digamos, el último escalón, digamos, ante una apelación de la persona, si la persona no está satisfecha con un reclamo que ha hecho ante Servir, y obviamente después también de las oficinas de recursos humanos de las entidades con la respuesta, el último paso a dar dentro de una apelación es el Tribunal de Servicio Civil, ¿ya? Por eso indica acá que tiene independencia técnica para resolver en las materias de su competencia, es decir, para poder evaluar los diferentes casos que puedan llegar a ellos, ¿no? Ahora, la ley número 30057 es la ley del servicio civil, con fecha de aprobación de 4 de julio del 2013. ¿Cuándo fue el decreto legislativo? En el 2008, y la ley de servicio civil el 4 de julio del 2013. Bien. Mediante el Reglamento General de la Ley número 307, aprobado mediante Decreto Supremo número 040-2014 de la PCM. Dentro de lo que viene a ser el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ustedes van a ver aquí este cuadro que es muy interesante. El artículo 1, como objeto de la ley, indica establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión. Ustedes van a ver acá los diferentes subsistemas, ¿no? Ven ahí, por ejemplo, el 1, que es planificación de políticas de recursos humanos, dentro de donde se manejan las estrategias, políticas y procedimientos,
y la planificación de recursos humanos. En el subsistema 2 hablamos de la organización del trabajo y su distribución, que se refiere al tema de diseño de puestos y administración de puestos. Bien, esto es muy importante, el diseño de puestos y administración de puestos. En lo que viene a ser gestión del empleo, está gestión de la incorporación, que viene a ser selección de personal, vinculación, la inducción y el periodo de prueba. ¿Ya? Estos puntos se encuentran dentro de gestión de la incorporación. Luego, hablamos sobre administración de personas, que es administración de legajos, es decir, toda la información de nosotros cuando ingresamos a la entidad, nos piden diferentes documentos que van a nuestro legajo. Y de igual manera, si nosotros vamos actualizando la información, porque de repente hemos estudiado algo más, hemos complementado con alguna capacitación, alguna maestría, alguna, de repente, alguna colegiatura, eso tenemos que estar registrándolo y reportándolo para que vaya a nuestro legajo personal. ¿Bien? Eso se encarga ¿quién? Administración de personas. Después vemos también lo que es control de asistencia, desplazamiento, procedimientos disciplinarios y la desvinculación. Dentro de lo que viene a ser el subsistema número 4, hablamos de gestión de rendimiento, que es la evaluación referido a lo que viene a ser la evaluación de desempeño, ¿no? Esto, acuérdense que lo vamos a tocar en un ratito, pero esto se hace de manera anual. De ahí nos pasamos al número 5, que es gestión de la compensación, que es administración de compensaciones y administración de pensiones. Luego nos vamos a gestión del desarrollo y capacitación, que esto es un tema muy interesante y el cual a muchas personas obviamente nos interesa y les interesa, y por ese motivo están ustedes aquí presentes también, que viene a ser el tema de poder desarrollar, ¿no? Desarrollar competencias, desarrollar conocimientos. Entonces es gestión del desarrollo y capacitación, dentro de los cuales está capacitación y el tema de progresión en la carrera. Finalmente hablamos de gestión de relaciones humanas y sociales, donde se encuentran relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, que este punto ha sido muy importante durante estos años por la pandemia que hemos estado pasando todos y todas aquí dentro del país, ¿no? Luego hablamos también sobre bienestar social, cultura y clima laboral y lo que se refiere a comunicación interna. Bien, entonces estos son los subsistemas que ustedes pueden ver dentro de lo que viene a ser la planificación de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas del país. Disposiciones generales. Artículo 1, ámbito de aplicación. El régimen del servicio civil se aplica a las entidades públicas de el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes del derecho público. Bien, entonces, todas estas instituciones tienen que regirse bajo lo que indica servir. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de clasificación de los servidores civiles, para que lo puedan tener un poco más claro. Funcionario público es el representante político o cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas. ¿Correcto? Directivo público. Servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Servidor civil de carrera. Realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Bien. Servidor de actividades complementarias. Realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Y es servidor de confianza, que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos. Su permanencia en el servicio civil está supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. Bien, entonces, funcionario público es el representante político o cargo público representativo, ¿no?
que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. El directivo público es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización en la que se encuentre, un ministerio, alguna entidad adscrita, ¿no? Estas personas, tanto el directivo público como el funcionario público, pueden nombrar a servidores de confianza, ¿no? Precisamente son personas de mucha confianza que los van a ayudar en el procedimiento o en el cumplimiento de sus labores. Bien, el servidor civil de carrera, que digamos son la gran mayoría de personas que trabajan en entidad pública, ¿no? Son aquellas que realizan funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y la administración interna de una entidad. Es decir, la tarea que te asignan, tú la tienes que realizar y tú eres un funcionario público. Bien, y el servidor de actividades complementarias que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. Ahora, hablemos del régimen del servicio civil, capítulo 1, que es incorporación al servicio civil. El proceso de selección es el mecanismo de incorporación al grupo de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Es decir, pasan por un proceso de selección. Su finalidad consiste en seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, la competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la función pública. En el caso de los servidores de confianza, el proceso de selección se limita al cumplimiento del perfil establecido para el puesto y no requieren aprobar un concurso público de méritos. Bien, entonces, como aquí mismo ustedes lo pueden ver, los servidores de confianza son aquellas personas que no pasan por un concurso público, pero es que sí deben ajustarse a un perfil profesional. No es que, digamos, el directivo o el funcionario puedan nombrar a quien deseen y colocarlo en la posición que ellos quieran. No, hay un perfil profesional que se evalúa y las personas pueden pueden traer una persona de confianza, pero obviamente va a haber una previa evaluación para saber si esta persona cumple con lo que el perfil pide. ¿Bien? Atención, se requiere estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles, o sea, para poder, digamos, incorporarte al servicio civil, ¿correcto? Estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles, cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto, no tener condena por delito doloso, no estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. Tienes que, digamos, si hay alguno de estos temas, estás impedido para poder incorporarte al servicio civil. Dentro de lo que viene a ser la incorporación al grupo de servidores civiles de carrera, hablamos de dos formas, ¿ya? La incorporación al grupo de servidores civiles de carrera se efectúa mediante concurso público de méritos abierto o el transversal. Hablemos del concurso público de méritos transversal, que es el proceso por el que se accede a un puesto distinto en la misma entidad o en una diferente. Solo pueden postular los servidores civiles, siempre que cumplan con el perfil del puesto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si dentro de la misma entidad hay una posición a la cual yo quiero postular, puedo postular, ¿no? Porque te dice, proceso por el que se accede a un puesto distinto en la misma entidad o en una diferente. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si yo me quiero ir si yo me quiero ir, como indica el ejemplo, ¿no? Del Ministerio de Salud veo al Ministerio de Educación, se puede hacer, ¿no? Por este concurso público de méritos transversal. Y el concurso público de méritos abiertos es el tradicional, es el proceso por el que se accede a un puesto propio de la carrera pública y al que puede postular cualquier persona, o no sea servidor civil, siempre que cumpla con el perfil del puesto, ¿no? Qué importante y recordar siempre que es el hecho de poder cumplir con lo que la posición o el perfil está solicitando. Bien, eso es muy importante porque obviamente dentro del proceso de selección, si es que se encuentran que hay personas que no están cumpliendo con algunos requisitos, digamos, del perfil, automáticamente la persona va a quedar eliminada del concurso, ¿no? Hablamos de experiencia profesional, hablamos de las diferentes carreras que puedan solicitar, hablamos de especializaciones, cursos, las horas que tienen que haber llevado algunos cursos y todo lo referido a ello, colegiaturas, de repente hay posiciones donde te piden estar colegiado dependiendo de la carrera, hay otras que no, entonces va a depender mucho de eso y sobre todo poder revisar bien el perfil a donde uno quiere postular. Del régimen severo civil, gestión de la capacitación.
El artículo 10. Finalidad del proceso de capacitación. Buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos y ciudadanas, así como fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño, constituyendo una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Por ejemplo, durante la pandemia se han brindado muchas capacitaciones sobre lo que viene a ser gestión del tiempo, ¿no? Porque dentro de lo que se presentaba en la pandemia, obviamente las personas estaban trabajando desde casa y asumían a sus responsabilidades diarias, aparte de las del trabajo, de repente las educativas por el tema de los niños, las tareas del hogar y algunas otras, ¿no? Entonces, qué importante fue el tema de poder capacitar a las personas en saber gestionar su tiempo, haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas o de programas de poder saber cuándo realmente hacer uso de reuniones virtuales, no innecesariamente. Entonces, todas estas estrategias dentro de la pandemia fueron muy importantes para optimizar los procedimientos o las tareas y funciones que las personas realizaban desde su hogar, ¿no? Otro punto es finalidad del proceso de capacitación. Corresponde a servir, planificar, priorizar, desarrollar, así como gestionar y evaluar la política de capacitación para el sector público. Artículo 14. Actividades y servidores excluidos de la capacitación. No se consideran acciones de capacitación, ojo, estudios primarios y secundarios, ni estudios de pregrado que conlleven a la obtención de título profesional, de igual manera que de estudios técnicos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del PDP no se va a poder considerar, digamos, estudios primarios y secundarios, ni estudios de pregrado que conlleven a la obtención de título profesional, y de igual manera estudios técnicos. ¿Bien? Entonces, eso no está dentro de lo que viene a plantearse dentro de lo que es el PDP. ¿Bien? No están comprendidos los servidores públicos contratados temporalmente tampoco, según el artículo 84 de la ley. ¿Qué tipos de capacitación existen? Hay dos. El tema de lo que viene a ser formación laboral y la formación profesional. La formación laboral vienen a ser cursos, talleres, seminarios, diplomados u otros que no conducen a grado académico o título profesional y que permiten en corto plazo mejorar la calidad del trabajo y de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Por ejemplo, esto es un curso, ¿no? Pueden haber talleres y sobre todo la recomendación que se les da siempre es que puedan averiguar el curso, taller, seminario, diplomado que ustedes se van a inscribir, pero que también sepan la cantidad de horas que estos diferentes cursos puedan brindar. Porque normalmente cuando uno postula a una posición dentro del Estado, toman en cuenta muchísimo el tema de las horas, ¿no? De que los diplomados deben tener un cierto límite de horas, igual que los cursos y talleres. Entonces es muy importante que ustedes estén siempre mirando eso y sobre todo cuánto puede aportar a su desarrollo profesional, cuánto esta preparación, esta formación laboral va a poder complementar todo el conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hoy en día tienen que trabajar mucho más con alguna herramienta tecnológica o de repente con con algún aplicativo de ofimática, como por ejemplo el PowerPoint, si tienen que hacer presentaciones de alta calidad o el Excel. Entonces sería importante que ustedes puedan evaluar normalmente este tema para prepararse dentro de lo que viene a ser. Ojo que también es muy importante que dentro de las jefaturas y las coordinaciones que están a cargo, ellos también puedan visualizar y darse cuenta cuáles son los puntos a mejorar dentro del equipo de trabajo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser formación profesional, está destinada a preparar a los servidores públicos en universidades y otros centros de formación profesional y técnica y conlleva la obtención de grado académico, maestría o doctorado en áreas requeridas por las entidades, ¿no? Entonces, esto es distinto, esto es formación profesional. ¿Que también se da? Sí se da, pero se maneja a través de otros procedimientos que ya en su debido momento vamos a tocar cuando toque el tema o cuando estemos hablando netamente de lo que viene a ser la capacitación. Del régimen de servicio civil, título 3, capítulo 3 de la gestión de rendimiento.
La finalidad del proceso de evaluación comprende el proceso de evaluación del desempeño y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil. Qué importante es poder conocer cómo nos estamos desenvolviendo, cómo estamos realizando nuestras tareas, qué también nos está yendo y de repente cuánto más podemos dar, ¿no? Para poder mejorar nuestro desempeño, el cual va a ser impactado hacia quién, hacia los usuarios, hacia la ciudadanía. El alcance de la evaluación de desempeño. Están sujetos a evaluación de desempeño los directivos públicos, los servidores civiles y los servidores de actividades complementarias. Proceso de evaluación de desempeño. El proceso de evaluación de desempeño es obligatorio, ¿ok? Es obligatorio, integral, sistemático y continuo. De apreciación objetiva, se basa en las competencias, las evaluaciones. Sí, cuando hablamos de evaluación de desempeño, sí, hablamos de medir las competencias que puedan tener las personas para la posición y hablamos de repente de las competencias cardinales, que son las generales, y las específicas que son referidas al puesto, ¿no? Pero dentro de lo que viene a ser gestión de rendimiento que se está manejando hoy en día en la actualidad, que también es una vez al año, se habla mucho, digamos, del cumplimiento que uno puede hacer en base a las tareas realizadas durante el proceso, ¿no? Dentro de las metas que uno se traza, las metas que uno se fija para poder cumplirlas y lograrlas, obviamente con la evidencia de vida, ¿no? Bien, continuamos. El proceso de evaluación de desempeño es obligatorio, integral, sistemático y continuo, de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Bien, se lleva a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector. Exacto, ¿no? Qué importante es lo que se menciona aquí para poder complementar lo que nos indicaba Fernanda en el chat, que es el proceso de evaluación de desempeño es obligatorio, como ya lo había indicado, integral, sistemático y continuo, de apreciación objetiva y demostrable, como les dije, con evidencias, del rendimiento del servidor público, es decir, cómo el servidor va desarrollando sus tareas, ¿no? Que también lo viene haciendo, en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Hablamos de los objetivos trazados a nivel de equipo, a nivel de institución, las funciones de su puesto, y también lo que hablaba Fernanda con el tema de las competencias, ¿no? ¿Qué competencias necesita la persona para poder desarrollar mejor ese puesto? Hablamos, por ejemplo, de atención al cliente, de negociación, solución de problemas, tolerancia a la frustración, como también los otros, el cumplimiento de tareas y objetivos, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre, dentro de las tareas para ejecutar, podría ser, si una persona trabaja, digamos, en el área de clima laboral, la evaluación de clima anual, de clima laboral, ¿no? La encuesta de clima anual, un resultado mayor a tal porcentaje, ¿no? ¿Qué actividades hicieron para poder fortalecer el desempeño o la satisfacción de la persona dentro de la institución, ¿no? Entonces, hablamos de todo eso dentro de una evaluación. Reglas mínimas del proceso de evaluación. Se realiza con factores, metas mensurables y verificables. El servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con los que se les va a evaluar. Eso es muy importante, ¿no? El tema de cuando uno plantea los objetivos, digamos, a cumplir, no es que solamente los planteas y el servidor o servidora no sabe cuáles son los objetivos a cumplir, tiene que conocerlos y estar de acuerdo. Porque es como que me puedan plantear un objetivo dentro de las tareas que yo no realizo. Entonces, cuando suceda la evaluación, obviamente en esa calificación va a ser de bajo rendimiento porque no está dentro de mis actividades. Entonces tienen que ser actividades reales, ¿no? Y obviamente tienen que estar validadas. Si el servidor no participa en la evaluación por su propia responsabilidad, es calificado como desaprobado. Se realiza con una periodicidad anual y los factores a medir deben estar en relación con las funciones del puesto, que es lo que les indicaba hace unos minutos, ¿no? Consecuencias de la evaluación. Como ustedes pueden ver, hay 4, digamos, puntos de evaluación, que viene a ser personal de rendimiento distinguido, personal de buen rendimiento, personal con rendimiento sujeto a observación y personal desaprobado, ¿no? Que es la persona que no cumplió las expectativas, por así decirlo.
Si habiendo sido capacitado, es evaluado por segunda vez como rendimiento sujeto a observación, es calificado como personal desaprobado, ¿no? Quiere decir que si una persona tiene personal con rendimiento, o sea, por ejemplo, en el 2020, la persona salió como persona con rendimiento sujeto a observación y se identifica cuáles son, digamos, estos puntos de mejora, se prepara un plan de capacitación de repente para que la persona pueda cubrir las brechas de ese tema, en teoría va a poder mejorar el siguiente año. Pero si el siguiente año vuelve a salir con personal sujeto con rendimiento a observación, ya automáticamente se le pasa como personal desaprobado. Causa de suspensión y término del servicio civil. Suspensión del servicio civil. Suspensión perfecta. Cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador de otorgar la compensación, sin que desaparezca el vínculo laboral. Vamos a algunos ejemplos. La maternidad, ¿no? La pre- y postnatal, esto está cubierto por el subsidio. Ejercicio de cargo político, ¿no? De repente una persona va ocupando una posición y simplemente pide licencia sin goce de haber. Ejercicio de derecho a huelga, sanción disciplinaria, inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Sanción disciplinaria, qué importante es cuando a una persona es importante saber esto, cuando una persona le habla en un proceso administrativo y mientras que está en el proceso de investigación, digamos, la persona no es desvinculada, simplemente es, digamos, se le da, por así decirlo, la licencia sin goce, o sea, no está desvinculada, pertenece a la institución, pero no realiza funciones y tampoco recibe un salario. Bien, pero hasta el término de la investigación no se sabe cuál es la decisión a tomar. Y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Suspensión imperfecta, cuando el empleador debe otorgar la compensación sin contraprestación efectiva de labores. Ejemplos: enfermedad, o sea, cuando una persona presenta un descanso médico por alguna enfermedad, accidente, invalidez temporal, vacaciones, licencia sindical, citación judicial, policial y militar. Dentro de lo que viene a ser el proceso de transición de las entidades públicas al régimen del servicio civil, la Ley de Servicio Civil y su reglamento establece las reglas, procesos y metodologías que deben seguir las entidades para el traspaso al régimen del servicio civil. Estas reglas incluyen al menos los siguientes pasos. Análisis situacional, o sea, mapeo de puestos, análisis de los servicios que presta la entidad y carga de trabajo. Propuesta de reorganización, simplificación de procesos, definición de nuevos perfiles de puestos, personal necesario en coordinación con Servir. Valorización de los puestos de la entidad en coordinación con Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que se habla aquí, es de que es todo un proceso o un procedimiento en el cual se debe evaluar realmente la importancia de este tránsito. No todas las entidades públicas lo han hecho. Hay algunas que todavía no han pasado y hay otras que sí. No tienen a todo el personal, pero tienen a una gran parte o a unas personas dentro de este tránsito al régimen del servidor civil. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Exacto, sí, Fernanda. La pandemia, como tú lo dices, ha conllevado a muchas instituciones a implementar. Voy a leer lo que tú nos comentas para que todos puedan estar enterados. La pandemia ha conllevado a muchas instituciones a implementar el programa de capacitación al personal en forma virtual y continua, algo que antes no brindaban los trabajadores. Exacto. Y por eso que a mí siempre me gusta mencionar la importancia que pueden tener los cambios dentro de las personas. A veces nosotros asociamos el cambio como algo negativo y no necesariamente debe ser así, ¿no? Nosotros debemos ver los cambios como oportunidades, oportunidad para mejorar, oportunidad para perfeccionarnos, oportunidad para potenciarnos en algo. En este caso, sabemos que una situación adversa como la pandemia, espera un ratito por favor, que ese es el tema de editar aquí en casa. El tema de la pandemia, si bien es cierto que es una situación adversa para todos y para todas, dentro de todo esto también, antes, por ejemplo, nosotros podíamos reunirnos por videollamada, antes de pandemia. Podíamos reunirnos por videollamada, podíamos recibir capacitaciones por videollamada o por reuniones virtuales. Sin embargo, como no tuvimos la necesidad,
no aprovechábamos estas herramientas. A raíz de la pandemia, nos abrimos una nueva ventana y nos dimos cuenta de lo capaces que somos todos nosotros y nosotras para poder aprender y para poder aprovechar de lo que tenemos, ¿no? También nos ha llevado a poder valorar muchas cosas. Entonces, lo que indica Fernández es muy cierto. La pandemia ha ayudado a que las capacitaciones hoy en día puedan ser de forma virtual, de forma continua, y sobre todo el tema de la accesibilidad, porque a veces también cuando las capacitaciones eran de manera presencial, se complicaba un poco por el tema del tráfico, o de repente una persona que estaba en una provincia del Perú no podía recibir una capacitación en Lima porque tenía que viajar. Ahora no. Ahora una persona que está en provincia o en cualquier otra parte del mundo puede recibir información en el lugar de donde esté, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias, Fernanda, por tu aporte, muy valioso. ¿Alguien más que desee hacer alguna consulta o desee opinar algo? O de repente complementar alguna información también. Todo es bienvenido, aquí estamos para aprender. Voy a dejar de presentar y voy a prender mi cámara para que me puedan ver. Bien, perfecto. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte. Isidro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí te estoy viendo. Mucho gusto, ¿qué tal? Bien, creo que nadie tiene ninguna pregunta, ni ningún aporte, ningún comentario. Yo ya doy por cerrada la clase. Yo les agradezco mucho por su presencia, por su atención. Si tienen alguna consulta, igual les voy a dejar a través del chat mi correo para que con todo gusto puedan escribirme. Permítanme. Listo, ahí está. Ese es mi correo por si se quieren comunicar conmigo, con todo gusto, bienvenido sea, me pueden escribir y gustosamente les voy a responder. Bien, entonces, si es que debemos de conocer el modo para capacitarnos. Sí, o sea, es importante que conozcamos la información que tú indicas, Fernanda. Sobre todo el perfil de puestos del puesto que yo estoy teniendo. Es muy importante que yo conozca el perfil de puesto que yo estoy teniendo, porque también dentro de los perfiles que nosotros tenemos, podemos identificar algunas mejoras que podamos tener, ¿no? Entonces, como les mencioné hace unos minutos, la pandemia nos ha llevado a poder conocer y aprovechar algunas herramientas, pero si yo me estoy dando cuenta que dentro de mi gestión puedo utilizar otras herramientas tecnológicas, sería importante también solicitar alguna capacitación en base a eso, ¿no? Que va a poder complementar y potenciar mi trabajo. Eso es lo importante, pero si yo no conozco realmente mis funciones, va a ser mucho más difícil poder saber qué herramientas me van a poder ayudar a cada día a hacer mejor mis tareas o mis funciones. Y sobre todo a facilitármelas, porque como les dije en un inicio, ¿no? Mientras nosotros mejoremos en nuestra labor de servidores o dentro de nuestra posición de trabajo, vamos a poder ayudar a las demás personas. Una consulta. ¿La ley Servir entonces da los perfiles, establece los perfiles de puestos? No, o sea, dentro de lo que viene a ser servir, para la ley Servir, cada institución tiene que generar los puestos, pero Servir los aprueba, los valida. Ellos los reciben y los evalúan y los estudian, Porque ¿no? a raíz de la pandemia también los perfiles se han, digamos así, entre comillas, se han modificado para poder cubrir la demanda, sobre todo en lo que era sector salud. Sí, Porque nosotros, bueno, yo trabajo en la parte de salud y sabían unos determinados perfiles para poder postular y a raíz de la pandemia esos perfiles, digamos, hasta los requisitos han disminuido porque han entrado personas, o sea, como había contratación directa, ya sea como, porque el CASCOVI que entró como CASCOVI, entonces prácticamente eran personal que a veces prácticamente no tenía ni experiencia, ¿no? Entonces ha entrado para cubrir toda la demanda que se necesitó a raíz del COVID, ¿no? Entonces se alteró un poco los perfiles de puesto para poder cubrir la demanda. sí, lo que tú dices, Nancy, es muy cierto, ¿no? El tema de poder cubrir la demanda y cómo los perfiles han ido variando precisamente para poder captar a mayores profesionales. Pero me imagino que dentro de este tiempo ya las cosas se van a ir regulando.
Entonces, pero sí es importante, o sea, si tú, por ejemplo, quisieras postular alguna otra posición, es importante que tú sepas exactamente el perfil, que lo revises, para que tú precisamente puedas darte cuenta, digamos, qué puntos son los que cumplen y qué otros deberías tú potenciarte para poder cumplir dentro de una postulación. Te hablo de grado académico, te hablo de experiencia laboral, te hablo de algún estudio complementario, alguna especialización. Siempre es muy importante eso, que lo tengan en cuenta. ¿Ya? La ley Servirla también digamos, estipula las sanciones, porque yo conozco, por ejemplo, un caso de un trabajador que tuvo un problema X del punto de vista personal y la jefatura de servicio aperturó un proceso por ese problema. Y eso llega a la ley Servirla para que dé la sanción. Ellos Claro, lo que son... pasa, lo que pasa es que acuérdate que es de manera, digamos, va proporcional, ¿no? Primero se evalúa de manera interna, de ahí pasa a servir, y si es que la persona apela, va a la otra instancia. Entonces, llegas al tribunal. exactamente, al tribunal, exactamente. Mm. Pero va a depender mucho del tema de las apelaciones, ¿no? Pero el grado de sanción muchas veces recae en la jefatura y la jefatura del servicio, en este caso, es la que pone, digamos así, el grado de sanción, ¿no? Puede ser suspensión, puede ser, no sé. Claro, pero para eso existen las apelaciones. O sea, si la Ya. persona no está O sea, conforme, el puede trabajador puede apelar. apelar. Puede apelar, claro. Ya. Ujú. Gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces siendo 8:57, les agradezco mucho su asistencia. Ya nos estamos viendo el otro miércoles. Les mando un abrazo y que tengan una bonita semana dentro de lo que queda de la semana. Bien, hasta Bueno, luego. hasta luego. Buenas noches.